Dios les bendiga, hermanos y amigos que por este medio de transmisión nos están viendo. Es una gran bendición que Dios me da poder compartir con ustedes una enseñanza muy especial. Pero antes de hacerlo, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios, su dirección y que sea Él quien nos hable a través de su Santo Espíritu. Para ello, si usted está ahí en casita, si pudiera ponerse en pie, cerrar sus ojos, porque vamos a hablar con Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y eterno Padre, que habitas en los cielos, en la tierra y en todo lugar. En este momento nos acercamos delante de tu presencia para rogarte, Dios mío, que vengas a estar con nosotros. Este momento es un momento especial donde tu palabra ha de ser expuesta, esta enseñanza ha de llegar al corazón de mucha gente, que tu Espíritu Santo toque las vidas, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada corazón, sobre todo en tu pueblo que tanto te necesita, eterno Dios. Para este servicio has querido valerte de mi vida, te suplico en el nombre de Jesucristo que tomes mi ser entero, hagas sombra con el poder de tu Espíritu Santo y que la palabra fluya, Dios, con autoridad, sabiendo que lo haces, que estás conmigo, que estás con mis hermanos. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, usted que se puso en pie, ocupe su lugar y estemos atentos. Para esto quiero leerles la palabra del Señor. Antes que todo, quiero leerles la palabra del Señor en San Mateo, en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en su capítulo número 5, versículo 48, nos dice la palabra de Dios así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros, como cristianos, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nos congregamos por tiempo indefinido en la casa de Dios, es decir, en un templo. Gloria al Señor. Ahí en el templo nos desarrollamos como cristianos, pues somos encargados de hacer funcionar todo lo que se relaciona con la casa de Dios. Además, ahí en el templo creamos y vivimos. Gloria al Señor. Sin embargo, en las obras, en las labores que se desarrollan en la misma, la casa del Señor, hay diferentes maneras de hacerlas. Hay quienes lo hacen al común, ahí se va. Otros lo hacen con mucha flojera o a regañadientes. Pero gracias a Dios, hay quienes lo hacen con una excelencia maravillosa. Entiéndase como excelencia, sinónimo de perfección. Hacen entonces estos hermanos lo que les corresponde hacer con gran amor a su Señor. Lo hacen con devoción sincera y con una excelencia tal que no se puede mejorar. Claro está que han tomado en cuenta el mandato del Señor al decir que seamos perfectos. Además, imitan esa perfección de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y precisamente, estimado amigo y hermano, de eso nos vamos a ocupar en este momento. De la excelencia del cristiano en la casa de Dios en lo material. Gloria al Señor. Y como leíamos en la palabra del Señor, Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos da este consejo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios demanda, en todo lo que vayamos a hacer, Dios demanda que lo hagamos precisamente con excelencia, sinónimo de perfección. Y bueno, claramente está que estamos hablando precisamente de la excelencia del cristiano en la casa de Dios, pero en lo material. Y para esto es muy indispensable leer la palabra del Señor. Vamos a leer Santiago. Usted que está en casita, usted que tiene la oportunidad de tomar su Biblia en las manos, vamos a leer Santiago
Vamos a considerar lo que dice Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Leamos con mucho cuidado y pongamos mucha atención a lo que indican las escrituras en esta parte. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 2, versículos 14 al versículo 26. Dice así: hermanos míos, ¿qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Dentro de nuestro desarrollo como cristianos, hay áreas muy específicas que debemos cuidar, y lo material es una de ellas. Me refiero con lo material a las actividades realizadas o nuestras ocupaciones fuera de lo espiritual, aunque jamás se desligan una de la otra, como ya leímos en las Sagradas Escrituras. La fe sin obras es muerta, y efectivamente las obras sin fe también no tienen ninguna razón de ser. Se trata entonces, al hablar de las obras, se trata de las obras realizadas, movidas o impulsadas por nuestra fe. Se trata de todo trabajo, toda labor o actividad hecha por nuestras manos. Sin embargo, la Biblia dice que nuestras obras, es decir, nuestro trabajo material, hace de nuestra fe perfecta. Nuestras obras hacen de nuestra fe, nos hace perfectos, nos hace presentarnos perfectos. Dice la Biblia: ¿no veis que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Mucho tienen que ver nuestras obras, mucho tiene que ver nuestro trabajo material, mucho tiene que ver lo que realizamos en el templo, en la casa del Señor. Y para ser excelentes cristianos en la casa de Dios, debemos considerar los siguientes puntos. Estos siguientes puntos: la excelencia del cristiano en la casa de Dios en lo material. Como punto número 1, es colaborador. Esto es lo que vamos a ver. Y en el punto número 2, es cumplido en sus deberes. Y por último, en el punto número 3, es atento a los trabajos de la obra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
La excelencia del cristiano en la casa de Dios en lo material. Decía a ustedes que esa excelencia se refleja porque es colaborador, es muy colaborador. Un colaborador es una persona que trabaja con otro en una obra común. Esto es ser un colaborador, trabajar con otra persona en una obra común. Y quiero ponerles un ejemplo. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a considerar lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 2, en sus versículos 19, 20 y 25. Dice entonces la palabra del Señor de la siguiente manera: mas espero en el Señor Jesús enviaros presto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, entendiendo vuestro estado, porque a ninguno tengo tan unánime y que con sincera afición esté solícito por vosotros. Ahora leamos el versículo 25. Mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. En este pasaje, estimado hermano, en este pasaje se encuentra el ejemplo de dos amigos. Podemos decirles compañeros, colaboradores, consiervos del apóstol San Pablo. Estos dos amigos hicieron que la vida del apóstol Pablo fuese más rica, fuese más productiva y más ligera. Ambos fueron colaboradores excelentes del apóstol San Pablo. A Timoteo, dice la palabra del Señor, que a Timoteo pronto sería enviado a Filipos para ver el estado de la iglesia, la condición de la iglesia. De Timoteo, el apóstol dice que estaba muy dispuesto y lo hacía con buen ánimo. Se habla de una excelencia en colaborar con el apóstol San Pablo. Ahora, de Epafrodito, el apóstol dice que era su hermano, su colaborador, su compañero de milicia, además de ser el mensajero y el ministrador de sus necesidades. Tanto Timoteo entonces como Epafrodito tienen el mismo sentir de Cristo. De ahí su buen desempeño, su buena colaboración. Sin lugar a duda, estimados hermanos, sin lugar a duda, en ellos había un sentimiento de colaboración. Había el sentir en su corazón de ser útil para la obra de Dios. Dios les daba la oportunidad de servir, gloria al Señor, y lo hacían con excelencia. Sin lugar a duda, en ellos no había un sentimiento de superioridad, no había orgullo, pereza, ni poco ánimo, solo el deseo de colaborar y hacerlo bien. Esta es la característica principal de un cristiano. Hace las cosas con excelencia. Así como ellos, hay hermanos que colaboran con estas características, otras características más, y cada uno de nosotros podemos ser buenos colaboradores en la casa de Dios. En la casa de Dios hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Por ejemplo, en la construcción o en la remodelación del templo, de la casa pastoral. Para poder ser buen colaborador, tenemos que tener ese espíritu, ese ánimo que había en Timoteo, en Epafrodito, en colaborar juntamente con el apóstol San Pablo.
Estimados hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de que en la casa de Dios, en el aspecto material, podemos trabajar, podemos hacer, crear. Y se habla de la construcción o remodelación del templo, de la casa pastoral. Muchas veces este proyecto material que beneficia a la obra de Dios se inicia bajo la dirección de Dios. Este trabajo se inicia muchas veces con el siervo o la sierva de Dios, y a este se le unen otros integrantes de la iglesia que van a trabajar juntos para lograr el objetivo. Es importante mencionar que si se va a convertir en un colaborador, procure que su colaboración sea hecha con excelencia. ¿Cómo? Con excelencia. Evite el pesimismo, no sea negativo, no sea pleitista, no sea promotor del divisionismo. ¿Por qué? Porque va a colaborar para Dios. Procure entonces aportar ideas, que sus manos, así como su corazón, estén puestas en ser un fiel colaborador. En otra área donde podemos colaborar es en el mantenimiento de la casa de Dios. Por ejemplo, el aseo del templo, pintar el templo, reparar las bancas, cambiar un foco, y estas y muchas más. Por ejemplo, podemos nosotros servir a Dios en otras áreas que se requieren en la casa de Dios. Si Dios le permite ser tomado en cuenta para estos trabajos, estimado hermano y hermana, hágalo procurando la excelencia. ¿Por qué? Porque esta es la característica de un hijo de Dios. Esta es la característica de un cristiano, la excelencia en la casa de Dios. En fin, en el área que Dios nos permita colaborar, procuremos alcanzar la excelencia, procuremos. Y para lograrlo debemos contar con una buena disposición, saber trabajar en equipo, buscar siempre engrandecer la obra de Dios, ser humilde es muy importante. Colabore en el trabajo que realiza su pastor, el siervo de Dios. Recuerde que todo es para la gloria de Dios. Solamente lo que se realiza en la casa de Dios es para Él, para Dios. Pero al hablar de la excelencia del cristiano en la casa de Dios en lo material, no solo es ser colaborador, sino también es cumplido en sus deberes. La excelencia del cristiano en la casa de Dios en lo material, cumpliendo sus deberes. Para esto, quiero leer, si tiene la oportunidad, lea conmigo. Vamos a considerar Colosenses, esta parte escritural. Vamos a considerar Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24. Dice la palabra del Señor así: y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Cuando un cristiano manifiesta excelencia en la casa del Señor, se refleja en cumplir sus deberes. Y cuando hablo de un deber, la Real Academia define esta palabra como aquello a lo que el hombre está obligado, ya sea por preceptos religiosos o leyes naturales. Se entiende entonces por deber la obligación, compromiso, responsabilidad moral que le atañe a cada persona y que se basa en obrar bajo los principios de la moral, la justicia o su propia mentalidad.
Es decir, es aquello a lo que está obligado el ser humano, ya sea porque se le ha impuesto como una norma moral, legal o religiosa. Es un deber. Como cristianos, como hijos de Dios, usted, su servidor, como cristianos en la casa de Dios, tenemos muchos deberes. Desde que llegamos al conocimiento de Dios, asumimos deberes que debemos cumplir. Así como un alumno al darse de alta en la escuela, asume deberes que debe cumplir. Por ejemplo, realizar sus trabajos, hacer sus tareas, cumplir con sus tareas, tener un buen comportamiento en la escuela, etc. Así como una mujer o un hombre cuando contraen matrimonio, asumen deberes que cada uno debe cumplir. O bien, al conseguirse un trabajo, también se le asignan deberes que debe cumplir. De la misma manera, estimados hermanos, ser cristianos nos conlleva a deberes que debemos cumplir. Muchos creen que ser cristianos es solo asistir al templo y ya. Otros creen que nada más es pedir a Dios lo que nos hace falta y ya. Otros creen que asistir al templo es recibir el apoyo del pastor y ya. Se han olvidado que para lograr la excelencia en la casa de Dios en lo material, debe cumplir con sus deberes. Muchos no han logrado, muchas personas, muchos hermanos en la iglesia, en el templo, no han logrado la excelencia en la casa de Dios en cuanto a sus deberes materiales porque no las tienen claro. Enumerarlos en este momento sería complicado, pero hay deberes muy marcados que todos debemos cumplir, tales como participar en la obra de Dios. Es nuestro deber. Es el deber tuyo, es el deber mío. Desde el aseo, por ejemplo, realizar el aseo, la construcción del templo, salir a evangelizar, formar parte de cierta comisión dentro de la iglesia, ser un tesorero, por ejemplo, un instructor de grupos doctrinales, ser un músico, etc. Tenemos muchas oportunidades de servir a Dios. Son deberes que tenemos como hijos de Dios. Al hablar de un cristiano verdadero y genuino, un cristiano que ha comprometido su vida, que se ha comprometido con Dios, entiende que asumir estos deberes no son una carga, sino es la dicha, la bendición de ser un hijo de Dios. Y precisamente al realizar todas estas actividades mencionadas y por los deberes que conocemos a realizar, sabemos que todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios nos llevan a cumplirlas, no con tristeza. ¿Por qué? Porque entendemos el grande amor de Dios. Entendemos, y precisamente entendemos que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Dios ha hecho grandes cosas en nuestro corazón. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, nos pide que cumplamos con excelencia estos deberes. Podemos mencionar otros deberes materiales que tiene el cristiano en la casa de Dios y que cumple y debe cumplirse con excelencia. Por ejemplo, apoyar económicamente a la obra de Dios es nuestro deber, tales como diezmar, ofrendar, cooperar, aportar para los necesitados. El asunto de dineros en la casa de Dios es indispensable.
Es un deber material que tenemos todos los cristianos. Hablo de los verdaderos cristianos que han puesto su atención en Dios. Digo esto porque el enemigo de nuestras almas trabaja confundiendo la mente de muchos. De pronto hay gente que piensa, es que nos están estafando. Otros dicen que como la salvación es gratuita, no hay por qué dar, que los diezmos no son bíblicos. ¿Y cuántos engaños más del enemigo en la mente de muchas personas? Oremos por quienes piensan de esta manera, pues han dejado la excelencia en la casa de Dios. En fin, cada uno de nosotros, Dios nos va permitiendo conocer nuestros deberes día con día en el área material, en la casa de Dios. Pero, ¿por qué se dice excelencia? ¿Por qué se habla de la excelencia en este servicio? Porque el hermano que cumple sus deberes y lo hace con amor, lo hace con una excelencia tal y con unas características tales como cumple sus deberes feliz, lo hace contento, lo hace bien, porque lo hace más que bien, lo hace excelentemente bien, porque no lo considera, sus deberes no los considera una carga, sino una bendición. Se habla de excelencia porque sabe que de Dios recibirá la recompensa, como leímos en la palabra del Señor. Todo lo que hagáis, o sea, tus deberes, hazlo. Todo lo que haces, hazlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Entonces, estimado hermano, si ya conoce sus deberes, hágalo, cúmplalo bajo las características de excelencia, pues Dios dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Al hablar de excelencia, también el cristiano en la casa de Dios desarrolla otra labor muy importante, y es atento a los trabajos de la obra de Dios. En el punto 3 les comentaba que hablaríamos de esto, que es atento a los trabajos de la obra de Dios. Para esto, leamos lo que dice el apóstol San Pablo a Timoteo en su segunda epístola, segunda Timoteo, en su capítulo 4, versículo 5. Bendito sea Dios, Dios que está aquí conmigo y Dios que está ahí contigo también. Gloria al Señor. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Dice así: pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, al hablar de la excelencia del creyente, del cristiano en la casa de Dios, en el aspecto material, entendemos que es atento a los trabajos de la obra de Dios. Por eso se habla de excelencia, la excelencia del cristiano en la casa de Dios en lo material. Lo podemos decir porque es atento a los trabajos de la obra del Señor. San Pablo le dice precisamente a Timoteo que hiciera esto, que estuviera muy atento a los trabajos, a sus deberes, obligaciones. Ser atento es fijar la atención en algo. Ser atento es poner mucha atención en las cosas que uno realiza. Es decir, pone toda su atención en algo, se concentra en lo que se le ha encomendado, tal como lo dice el apóstol San Pablo a Timoteo: pero tú vela en todo.
Como le dijo el apóstol San Pablo a Timoteo, pero tú vela en todo, pon mucha atención en todo. Y en este caso es poner toda la atención en los trabajos de la obra de Dios. Bendito sea el Señor. Y claro está, el lugar donde encontramos gente sin comparación en este rubro, en la casa de Dios, está precisamente ahí, en la casa del Señor. Gente de excelencia, gente que está haciendo su trabajo bien, que es atento a las necesidades, atento a lo que se requiere en la casa del Señor. En el templo, gracias a Dios, hay hermanos, hay hermanas que son muy atentos a la obra de Dios. Por eso se habla de excelencia dentro del templo, dentro de la casa del Señor. Estos hermanos y hermanas están a la expectativa siempre de qué es lo que hace falta en la casa de Dios, o están viendo en qué o cómo pueden colaborar ahí en la casa de Dios. Hombres y mujeres de diferentes edades que están al pendiente del buen crecimiento de la obra del Señor, del desarrollo completo en la obra del Señor, en la casa de Dios. Y no solo están atentos y miran las necesidades, no solamente hacen eso, sino que cuando hay necesidad meten las manos, se relacionan. ¿De qué manera? Trabajan, cooperan, invierten su tiempo, dinero y esfuerzo para que precisamente la casa de Dios marche de manera perfecta, pues ha entendido que se trata de la obra de Dios. Estos hermanos tienen características que remarcan su excelencia. ¿Cuáles son estas características? Miren, se apartaron de los pesimistas. Por eso pueden hacer su trabajo con excelencia. Se apartaron de los pesimistas. Están enfocados en su compromiso y gratitud que sienten a Dios. Pueden cumplir sus obligaciones o pueden estar atentos a las necesidades que hay en la obra del Señor, porque no han dado oído al enemigo, quien desea truncar la obra de Dios. Sabe que lo que tiene y lo que es gracias a Dios. Sabe que lo mejor de lo mejor es para Dios. Sabe que todo trabajo en la obra de Dios no es en vano. Qué hermoso es conocer cristianos con esta medida. Qué hermoso es ver, analizar, conocer a personas con esta medida de excelencia. Es una bendición para su pastor. Es una bendición para la iglesia donde se congrega. Es una bendición para la obra de Dios. La pregunta, hermano, ¿eres tú un cristiano atento en la obra de Dios? ¿Cumples con excelencia tus deberes en la casa de Dios? ¿Eres un fiel colaborador en la casa de Dios? ¿Sí? Gloria a Dios. Gracias a Dios. Siga adelante, que pronto nuestro Señor, a quien nosotros servimos, viene y recompensará a cada uno según fuere su obra. Siga adelante, siga adelante. ¿Por qué? Porque Dios es quien recompensa la labor del ser humano. Pero usted, que tristemente hoy al oír esta enseñanza es sincero y acepta que no es un cristiano atento a la obra de Dios, primero, arrepiéntase, pida perdón y comprenda que corre su vida un terrible peligro y emprenda el camino de la excelencia. Hoy tiene la oportunidad de codificar su vida. La obra de Dios es vasta, hermano. La obra de Dios es muy vasta, hermana. La oportunidad de servir a Dios en lo material, en la casa de Dios, es mucha. Hay oportunidades
en la actualidad, de que usted se integre en los trabajos de la obra del Señor. Y usted, hermano, usted, hermana, que sobre este tema de la excelencia del cristiano en la casa de Dios, en lo material, ha visto que gracias a Dios ha cumplido, siga adelante, no se desanime, siga así hasta acabar su carrera cristiana, pero acabarla feliz. Solo no va a poder. Tanto usted que está bien como usted que desea hacer las cosas bien, es necesario orar y pedir la ayuda de Dios. Hermano y hermana, la excelencia del cristiano en la casa de Dios, en lo material, ¿cómo está en este sentido? ¿Cómo se encuentra usted en este sentido? Esfuércese. Es necesario que usted se esfuerce para que pueda cumplir todos sus deberes. Todo lo que haga, lo haga con excelencia. Dios dice precisamente que todo lo que nosotros podemos hacer, lo hagamos para Dios, no para los hombres. De Dios recibiremos recompensa. Pero, oh, qué bendición, porque el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha puesto el ejemplo, y que procuremos las cosas hacerlas con perfección, porque Dios es perfecto. La obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida es perfecta. Así que yo le invito en este momento, le invito en el nombre del Señor Jesucristo, que reflexione, que vea que la estancia de su persona en la casa de Dios debe hacerse con excelencia. Sea usted de bendición para su pastor, sea usted de bendición para la obra de Dios. Procure la excelencia, que Dios recompensará nuestras obras. ¿Ha entendido que no es fácil? ¿Está luchando, está batallando por cumplir? ¡Qué bien! Entonces vamos a pedir a Dios que nos ayude. Hermano, usted que se está esforzando por hacer las cosas bien, siga adelante. Ambos necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, que nos siga dando de su gracia, su fortaleza, para realizar nuestros trabajos, nuestros deberes con excelencia, y que de la casa del Señor podamos colaborar y servirle a nuestro Dios. Yo le invito una vez más que se sirva a estar en pie. Pueda usted cerrar sus ojos, pueda usted pedir la ayuda de Dios y pueda decirle a Dios: Señor, como creyente, quiero hacer las cosas bien, que te agraden a ti. Ahí como está, cierre sus ojos, elevemos una plegaria a Dios y pidamos a Dios de su gracia. Bendito Dios, en el nombre precioso de Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia. Ahora, Señor, para darte gracias por esta enseñanza. Señor, tú nos hablas sobre la excelencia del cristiano en la casa de Dios, en lo material. Dios, ayúdanos. Dios, ayúdanos. Dios, te necesitamos. Señor amado, danos visión, danos el ánimo, ayúdanos a servirte, ayúdanos a colaborar, ayúdanos a ser atentos. Dios mío, sí lo podemos hacer. Hay muchos hijos tuyos, hay muchas hijas tuyas que también están obrando de manera correcta, y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios siempre frente a la gente, frente a los hermanos, por este tipo de personas que viven agradándote, Señor. Permite que los que no lo están haciendo, lejos de lamentarnos, lejos, Dios, de pensar mal, reciban tu ayuda,
Reciban tu ayuda, Dios. Ayúdalos, ayúdalos. Cada uno te necesita. Cada uno, Dios mío, necesita que le des de tu gracia y de tu misericordia. Eterno Señor, nos has llamado para vivir en excelencia, hacer las cosas bien. Ayúdanos, eterno Dios, cada uno, Dios, podamos tener de ti la ayuda que requerimos. No podemos solos, lo entendemos. No podemos solos, pero sí podemos levantar nuestras manos al cielo y decirte, Dios, ayúdanos, ayúdanos. Y eso es lo que deseamos, Padre. Ayuda a tu pueblo, ayuda a los tuyos, para que podamos, Señor amado, en lo material servirte con excelencia, sabiendo que lo haces, que estás con todos tus hijos y estás en mi vida también. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, estimados hermanos.